¿Qué tal, amigo? Espero que se encuentren excelente. Bueno, quería saludarlos por Navidad y bueno, aprovechar eso, saludarlos a todos los suscriptores, a los que pasan, dejan comentarios, ya que acá hace un calor, compañero, casi 37 grados, donde vivo yo. Y con esto de que yo tengo de la enfermedad, que de la vesícula, de la piedra esa que está ahí, y de lo otro que me ataca al hígado, no me siento bien, me tiene muy débil, no sé qué carajo me pasa. Y bueno, el lunes tengo médico, el lunes le voy a contar de todo a la médica, que no me siento bien, y a ver qué me dice, porque lo único que falta es que me internen por tercera vez, porque no sé, es como que esa cosa que yo tengo, es como que me está destrozando los glóbulos rojos o los blancos. Entonces lo que me está produciendo es como anemia y me deja tan débil que me deja hecho como un trapo. No tengo fuerza para nada, todo el tiempo me da sueño, no me puedo mantener en pie. Así que por eso estoy haciendo todos estos videitos para tener lo más que pueda en caso de que si me internan de vuelta. Bueno, compañeros, vamos a seguir. Mirá, hoy te voy a traer, ya subí estas dos páginas, esta de Payer, que Payer ya fue, la de Cercli, que es para buscar en Google, que te llegan ahí, que es tipo ingresos pasivos, porque tenés que esperar que te caigan nada más, y también tenés que hacer encuestas, sumar. Y hoy lo que vamos a hacer es, hoy te voy a mostrar los pagos que yo tuve en el mes de diciembre. Como ya estamos al día 26, ya no voy a pedir más pagos acá en diciembre. Recién voy a pedir pagos cuando ya sea el 1 de enero, cuando ya sea el otro mes, cuando ya sea 2026, compañero. Así que te voy a mostrar los pagos que yo recibí este mes, para que vea que estas páginas a mí me pagaron tranquilamente, y te muestro los pagos acá con la fecha y todo, para que vos mismo los veas los pagos. Y vamos a empezar así. De paso te cuento de la página. Vamos a empezar con este pago, mira. Vamos a empezar con el pago del Digibuy, que estos son 314 Digibuy, que equivalen a $2.50. Esto me lo mandaron a mí el 3 de agosto, y justo ese día estuve yo 2 meses internado. Ya me estaba sintiendo mal, y bueno, después llegó octubre y seguí internado. Así que este pago yo nunca le pude mostrar, y se lo terminé mostrando en el video de Fire Faucet, y me lo pagaron. Este es el último pago que yo tengo de la página de Fire Faucet, compañero, que yo en esta página ya les mostré que voy cobrando como 4 veces. Está en el canal el video este. Si miran ahí el último video de Fire Faucet, ahí les muestro los últimos 4 pagos que tengo, y está este. Esta es una página que tiene un montón de cosas para hacer, de tareas, de PTC, tenés el viernes de los bonus, eso, tenés Shortlink, tenés una cantidad inmensa para sumar y después pedir el pago, que el pago mínimo es una página bastante seria, que el pago mínimo de la moneda es $2.50. Ahora, si vos querés cobrar por ejemplo en Tether, en USDT, Bitcoin, eso ya te vale $3, por ejemplo. Pero $2.50 vale lo más barato, que es lo que yo cobro, que es Digibuy, Zcash, y el otro que se llama Digibuy, Zcash y el otro, no me acuerdo, el que empieza con D también. Bueno, eso es el pago que yo pedí de acá. Esto está en Digibuy, que lo cobré yo, y me llegó yo pedí el pago, los 2 días me llega. Y bueno, ahora tenemos, compañero, el pago de la página de SuperPay, mi compañero, que me mandó $4.09 a PayPal. Acá está la página de SuperPay, el día 9 de diciembre de 2025. Este fue el primer pago que yo pedí después de venir del hospital, compañero, porque creo que en el hospital no sé hasta qué día estuve internado,
Y bueno, este fue el de los primeros pagos que yo pedí después de retomar, que vine acá a mi casa. Empecé a ver las páginas y todas esas cosas, a usar las páginas y todo eso. $4.09 de la página de Super Pay Me, que lo tenemos acá. Es una tremenda página que sirve para hacer oferta, encuestas, mirar videos. Y tenés acá un bonus que está acá, que dice que si vos te creas una cuenta te regalan un bonus de $1. Y el pago mínimo es $3. Creo que eran 3. Tenés que hacer 2 más y después ya pedís tu primer pago, compañero. Y después acá hay gente que te está mostrando que en este momento, por ejemplo, este ganó una encuesta de 92 centavos, este 55, este uno de $1.15. Y así hay encuestas acá muy altas que te pagan hasta, no sé, una encuesta $2, por ejemplo, y ya más lo que vos tenés ya estás cobrando. Acá te dice lo que puedes cobrar: PayPal, Skrill, Visa y todas esas cosas. Más que nada se trata de oferta encuestas y intentar hacer encuestas en Vila, CPX y Teorema Rich, para que aunque te expulsen vas sumando puntos y esos puntos equivalen a dinero. Y así vas sumando hasta cobrar, compañero. Es así de simple. Eso fue el día 9 de diciembre de 2025. Ahora tenemos el pago de la página de Payuk Video, un pago de $3.70 que yo venía acumulando y que yo no podía retirar porque me pedían $5 para retirar. Y de golpe cambiaron y pusieron una opción que yo les comenté en el último video, una opción que se puede cobrar ahora en Faucet Pay USDT, compañía. Así que yo les dije esa opción, que vayan corriendo a cobrar. Y bueno, si alguno que me hizo caso fue a cobrar por fin, y bueno, me pagaron, ¿ves? $3.70 que yo tenía trabado ahí en esta página el 11 de diciembre, ¿ves? 11 de diciembre de 2025. Apenas descubrí esa opción, cobré desesperado, compañero. Pedí el pago y menos mal que a los 2 días, ya al otro día ya me llegó el pago, compañero. Me pagaron normalmente. Estamos hablando de la página de Payuk Video, que actualmente sí se puede todavía seguir trabajando sin problema. Lo único que ahora los videos no te lo deja ver desde acá, a no ser que ahora te lo deje, porque yo no entré, y solamente te deja ver videos del teléfono, que vos lo del teléfono tenés que instalar un programita y se puede mirar los videos infinitamente uno tras de otro, que se va pasando solo hasta que tengas 50 centavos en 50 centavos en Faucet Pay en USDT, así como tengo yo, ¿ves? USDT en Faucet Pay tenés 50 centavos, ya pedís el pago, compañero, ya estás pidiendo el pago. Así que por ahora no pasa nada. Si vos te das maña para instalar esto, la extensión esa en el celular, vas a mirar el video uno tras de otro y ya apenas tengas 50 centavos ya lo pedís el pago. Y bueno, y por último, compañero, para finalizar, tenemos el último pago de la página que me llegó. Este pago no lo vieron ustedes fresco, y mirá qué fresco que es. Lo pedí ese día que hice el último video de AdBTC, y lo tienen acá, mirá. Tenés el día 22 de diciembre, el 22 yo pedí en AdBTC el pago de esto, de 11 no sé cuánto, de 11 centavos en USDT, compañero, porque ahora la página te deja ver anuncios en USDT. Así que yo le puse la dirección de USDT y cobré esos 11 centavos de dólar de USDT de AdBTC y me lo mandé acá a Faucet Pay. Y después también yo tenía en AdBTC, tenía los 500 Satoshi de Bitcoin que te deja pedir la página. Como era el mismo día, pedí yo, este lo pedí el 22 y este lo pedí el 23. Lo pedí anteriormente y me terminaron llegando a esta fecha. Lo pedí, por ejemplo, un 20 por ahí, y me llegó el 22 el USDT, y el 23 de diciembre me llegó lo de los Satoshi. Acá para pedir el pago tenés que tener 500 Satoshi, yo justo tenía 534, así que pedí todo y ya me llegó todo, compañero. Estamos hablando de la página de
AdBTC, compañero, una de las mejores páginas para ganar Satoshi de Bitcoin. ¿Ve? Que te dice ganar Satoshi de Bitcoin. Es así de simple. Tienes que mirar anuncios hasta que no quede nada. Al otro día entras, seguir mirando más y así te van a ir dando cada vez más anuncios y más anuncios y más anuncios. Cuando tengas 500 pedís el pago y te llega a Faucet Pay, compañero. Tenés que corroborar ahí en la parte de configuración, poner ahí la dirección de Bitcoin de depósito para que llegue tu Satoshi y nada más. Te llega ahí, tenés que esperar que llegue. Así que, compañero, esas son todos los pagos de este mes de diciembre. Así que si estás trabajando en una de esas páginas te van a llegar los pagos sin problema. Y bueno, ahora después de cuando ya sea el 2026 ya te voy a mostrar los pagos y te voy a mostrar más que nada las páginas que yo tenía trabajando en Payer, que yo cobraba los rublos. Te voy a mostrar de todas esas cuáles son las que quedaron que se pueden cobrar, porque hay unas que a mí se me quedaron trabadas porque solamente tenían de pago Payer, y como ese Payer no va a existir más, solamente quedaron algunas que se pueden cobrar en criptomonedas u otras formas de pago. Así que te voy a mostrar ese videito después y otros pagos más que voy a tener a partir de enero del 2026. Así que si no los veo antes, feliz año nuevo también. Y después por ahí voy a estar subiendo algunas pavadas tipo short que no tienen nada que ver. Así que le mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.